La historia comienza con una celebración aparentemente inofensiva, la boda de Peleo y Tetis. Todos los dioses fueron invitados, excepto Eris, la diosa de la discordia. En un acto de venganza, Eris lanzó una manzana dorada con la inscripción a la más bella. Este gesto trivial encendería una chispa que cambiaría el destino de muchos. Tres diosas, Hera, Atenea y Afrodita, lucharon por la manzana. Paris, el príncipe de Troya, fue el encargado de decidir quién merecía el premio. Cada diosa ofreció un regalo tentador: poder, sabiduría y el amor de la mujer más hermosa, Helena de Esparta. La elección de Paris desataría una cadena de eventos que llevaría a la guerra. El rapto de Helena unió a varios reyes y héroes griegos, liderados por Agamenón, en una misión para rescatarla. Durante 10 años de combates, héroes como Aquiles, el guerrero más grande, y Héctor, el príncipe troyano, se destacaron en batallas épicas. ¿Qué llevó a Aquiles a abandonar el campo de batalla? La rivalidad y la ira envenenaron a los griegos. Finalmente, la astucia de Odiseo llevó a la creación del caballo de Troya, un ingenioso truco que sellaría el destino de la ciudad. La historia de Troya es un poderoso recordatorio del amor, la traición y el costo devastador de la guerra. El sol se estaba poniendo en el horizonte, tiñendo el cielo de un dorado intenso, mientras los invitados se reunían en el gran salón del palacio de Peleo y Tetis. La atmósfera era de celebración, risas y música, resonando en las paredes adornadas con tapices que retrataban los heroicos hechos de los antiguos. Los dioses habían descendido del monte Olimpo, cada uno más imponente que el otro, para ser testigos de la unión entre el mortal Peleo y la diosa del mar Tetis. Todos estaban presentes, excepto una, Eris, la diosa de la discordia, cuya ausencia no pasó desapercibida. ¡Qué espléndida fiesta!, exclamó Hera, vestida con un vestido azul profundo que reflejaba su majestuosidad. Observaba a su alrededor, evaluando la escena, mientras una sonrisa calculada surgía en sus labios. Una unión tan gloriosa, debemos celebrar en grande. Sí, pero ¿dónde está la diosa que se dice la más bella?, meditó Atenea, con un brillo de sabiduría en sus ojos. Ella sin duda debería estar presente para honrar el amor entre Peleo y Tetis. La ausencia de Eris es extraña. Mientras la música sonaba y los mortales bailaban alegremente, Eris, escondida en las sombras, observaba la escena con una mirada fulminante. Se sentía despreciada, una herida abierta en su corazón divino. ¿Creen que pueden excluirme impunemente?, murmuró para sí misma, apretando los dedos en un puño. Les mostraré lo que pasa cuando se ignora la discordia. Con un movimiento ágil, Eris se lanzó al centro del salón, su presencia tan súbita como inesperada. Sostenía una manzana dorada, brillando con una luz sobrenatural. ¡Qué momento glorioso, verdad!, su voz resonó, causando un silencio instantáneo. Pero permítanme presentar un pequeño regalo. Los dioses la miraron, intrigados. ¿Qué pretendes, Eris?, preguntó Afrodita, su belleza resplandeciente casi deslumbrante bajo la luz dorada de la manzana. Esta manzana, declaró Eris, está destinada a la más bella entre ustedes. Y, para que la competencia sea justa, la inscribí con las palabras, para la más bella, punto. Hera, Atenea y Afrodita se miraron, la tensión en el aire palpable. No puedes simplemente interrumpir nuestro día con tus provocaciones, exclamó Hera, indignada. Provocación o no, la belleza debe ser reconocida, respondió Eris, una sonrisa traviesa formándose en sus labios. Que comience la disputa. Las tres diosas se acercaron a la manzana, cada una decidida a reclamar el título de la más bella. Hera, con su voz autoritaria, fue la primera en hablar. Soy la reina de los dioses, esposa de Zeus. La belleza que poseo es la belleza del poder. Si soy elegida, prometo ofrecer a Paris un reino más allá de su imaginación. Atenea, levantando la cabeza con dignidad, interrumpió. Hera, puedes tener poder, pero la sabiduría es la verdadera belleza. Elígeme y le daré a Paris inteligencia y victoria en todas las batallas. Afrodita, con una sonrisa seductora, se acercó con elegancia. ¿Y qué puedo ofrecer yo? El amor verdadero, una pasión que trasciende cualquier poder o sabiduría. Elígeme, y Paris tendrá a la mujer más bella del mundo a su lado, Helena, esposa de Menelao. El príncipe de Troya, Paris, que estaba entre los invitados, observaba la escena con creciente preocupación. Yo, no puedo elegir entre ustedes, balbuceó, la presión abrumadora. Las elecciones son tuyas, Paris, dijo Eris, con un brillo maligno en sus ojos.
La decisión que tomes cambiará el curso de la historia. La tensión en el aire era palpable, y Paris sintió el peso de 1000 miradas. Respiró hondo, recordando que cada diosa representaba no solo belleza, sino también poder e influencia. Si tuviera que elegir, comenzó, vacilante. Los murmullos y susurros de los dioses aumentaron a medida que la expectativa crecía. Finalmente, la decisión de Paris resonó en el salón. Elijo a Afrodita. Un clamor de sorpresa e indignación estalló a su alrededor. Hera y Atenea, ofendidas, lanzaron miradas fulminantes. Tendrás lo que deseas, Paris, pero ten en cuenta que esto no quedará impune, advirtió Atenea, su voz fría como el acero. Y tú, Eris, traerás la discordia que tanto deseas, completó Hera, la ira pulsando en sus palabras. Afrodita sonrió triunfante, sus ojos brillando con la victoria. Hiciste la elección correcta, Paris. Pronto, Helena será tuya, y el amor que compartiremos será eterno. Mientras la fiesta continuaba a su alrededor, Paris sintió una mezcla de emoción y temor. No sabía que su elección desencadenaría una serie de eventos que llevarían a la mayor guerra de la historia. La música y la danza regresaron al salón, pero una sombra comenzaba a formarse en la mente de Paris. La alegría a su alrededor parecía distante, como si un manto de destino lo envolviera. Ya podía sentir la discordia extendiéndose, como una brisa pesada que precede a una tormenta. La noche avanzaba y la boda continuaba. Sin embargo, las risas ahora eran acompañadas por murmullos de descontento entre los dioses. Eris, con su plan ya en marcha, sonrió para sí misma. Que comience la discordia, pensó, mientras se alejaba de la fiesta, dejando un rastro de inquietud. El destino había sido sellado, y las semillas de la guerra estaban sembradas. Paris no sabía, pero la elección que había hecho en un momento de indecisión llevaría a la destrucción, traiciones y la caída de Troya. Menelao estaba en su palacio, el corazón apretado por el dolor de la traición y el vacío dejado por la desaparición de Helena. La luz del día se filtraba a través de las ventanas, pero no podía sentir el calor del sol. El eco de las risas y las canciones que solían llenar el ambiente ahora parecía un susurro distante, un recuerdo amargo de lo que había perdido. ¿Cómo pude ser tan ingenuo?, murmuró para sí mismo, con las manos cerradas en puños. Dejé que su belleza me distrajera de la advertencia de los dioses. Fue entonces que, en medio de su desesperación, comenzó a formarse una idea. Recordó los lazos que había forjado con otros reyes, alianzas que ahora podrían ser la clave para rescatar a su amada. Con determinación renovada, Menelao convocó a Agamenón, su hermano, y a otros líderes de Grecia, decidido a formar una poderosa alianza. A la mañana siguiente, los nobles de Grecia se reunieron en el salón del palacio de Menelao. La atmósfera estaba cargada de tensión, todos conscientes de la gravedad de la situación. Agamemnón, un hombre de imponente presencia, se levantó y miró a los demás, sus ojos escaneando cada rostro. Amigos, comenzó, con voz firme, Menelao nos ha convocado aquí para discutir una cuestión que afecta no solo a él, sino a toda Grecia. Helena, la esposa de nuestro rey, ha sido llevada por Paris. Este acto no puede quedar sin respuesta. ¿Y qué propones, Agamenón?, preguntó Ulises, el astuto rey de Ítaca, con una mirada perspicaz. ¿Debemos lanzarnos a la guerra por una mujer? No es solo una mujer, interrumpió Menelao, su voz temblando de emoción. Es el honor de Grecia lo que está en juego. Si permitimos que este acto quede sin respuesta, estaremos enviando una señal de debilidad. Necesitamos unir nuestras fuerzas y rescatar a Helena. Estoy de acuerdo con Menelao, dijo Néstor, el más anciano y sabio de los guerreros. El honor debe ser restaurado, y eso solo puede hacerse con la fuerza de nuestras lanzas. Pero necesitamos un plan. No podemos simplemente marchar contra Troya sin estrategia. Los nobles comenzaron a discutir, las voces elevándose, cada uno presentando sus ideas y estrategias. El ambiente estaba cargado de fervor y determinación, pero también había un matiz de duda en el aire. ¿Qué pasaría si la guerra se prolongaba? ¿Qué pasaría si muchos de ellos no regresaban? Necesitamos un ejército, continuó Agamenón, un ejército que haga temblar a Troya. Convocaremos a todos nuestros vasallos, a todos nuestros aliados y hasta aquellos que no lo son. Grecia debe unirse. Después de horas de debate, se alcanzó un consenso. Los reyes se comprometieron a movilizar sus fuerzas y reunir un ejército que marcharía contra Troya. Menelao sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Aunque la determinación estaba presente,
sabía que la guerra era impredecible y que el camino por delante estaba lleno de peligros. Cuando finalmente zarpó la flota griega, el cielo estaba despejado, pero el clima en la embarcación era sombrío. Los guerreros se preparaban, cada uno inmerso en sus propios pensamientos, muchos de ellos preguntándose si volverían a ver a sus familias. Menelao, en particular, sentía un peso enorme en su corazón. Miró hacia el horizonte, imaginando a Helena y deseando que estuviera a salvo, donde quiera que estuviera. Mientras tanto, en Troya, la ciudad estaba en máxima alerta. Héctor, el príncipe troyano y defensor de la ciudad, estaba junto a su padre, Príamo, en una de las torres que ofrecía una vista panorámica del mar. El viejo rey observaba las olas rompiendo en las rocas, sintiendo una inquietud creciente. «Hijo mío», comenzó Príamo, «¿qué piensas que harán los griegos? No aceptarán la pérdida de Helena sin luchar. Necesitamos una estrategia sólida». Héctor asintió, con una expresión grave. Siempre había respetado la sabiduría de su padre, pero la presión del momento pesaba sobre sus hombros. El destino de Troya y de su familia dependía de sus decisiones. «Conozco a Menelao y Agamenón», dijo Héctor, mirando hacia el horizonte. «Son hombres de honor, pero también son hombres de guerra. Si vienen, vendrán con toda la fuerza que puedan reunir. Necesitamos ser astutos». «¿Qué sugieres?», preguntó Príamo, con una mirada penetrante. «Debemos preparar nuestras defensas y, al mismo tiempo, buscar alianzas. Si los griegos se unen, nosotros también debemos hacerlo. Necesitamos aliados que conozcan el terreno y que estén dispuestos a luchar a nuestro lado». Príamo movió la cabeza, pensativo. La situación era crítica y la ciudad estaba bajo amenaza. Troya tenía una reputación de invencibilidad, pero también sabía que, con la unión de los reinos griegos, las probabilidades de victoria podrían cambiar drásticamente. «Convocaremos a los nobles de la ciudad y discutiremos nuestras próximas acciones. No podemos permitir que el miedo nos paralice. La historia de Troya será escrita por la valentía de sus hombres». Con las decisiones tomadas, los troyanos comenzaron a prepararse. Las murallas de la ciudad fueron reforzadas, los arcos y flechas fueron reparados, y las armaduras fueron limpiadas y pulidas. La ciudad entera estaba en movimiento, un espíritu de determinación invadiendo a cada uno. Héctor, en particular, sentía el peso de su responsabilidad, pero también la adrenalina de la batalla que se avecinaba. Y así, mientras las fuerzas griegas navegaban hacia Troya, los troyanos se preparaban para defender su ciudad. El campo de batalla estaba a punto de ser trazado, y el destino de muchos estaba a punto de ser decidido. La guerra, con sus horrores y glorias, estaba a punto de comenzar, y ambos lados se preparaban para lo que sería una larga y ardua lucha por el honor, por la belleza, sobre todo, por la supervivencia. La primera batalla fue como un rugido distante, un presagio de la tormenta que se acercaba. Los guerreros de ambos lados estaban listos, con corazones ardientes de determinación y miedo. La historia de Troya y la leyenda de sus héroes estaban a punto de desarrollarse en medio del caos y la valentía. Y en el centro de este tumulto, Aquiles, el más temido de los guerreros, se preparaba para mostrar su fuerza, aunque el destino también tenía planes de desavenencia con Agamenón, lo que prometía complicar aún más la guerra que se aproximaba. El polvo se levantaba en nubes pesadas sobre el campo de batalla, donde los cuerpos de guerreros, tanto griegos como troyanos, yacían en desesperación. El sol, que antes brillaba intensamente sobre la ciudad de Troya, ahora parecía una esfera de fuego opaca, proyectando sombras de muerte y desolación. Héctor, el príncipe troyano, destacaba entre los combatientes con su armadura reluciente, como un faro de esperanza en medio del caos. Las lanzas y espadas se cruzaban, pero la ventaja estaba claramente del lado de los troyanos, especialmente con la ausencia de Aquiles. Los griegos, inspirados por su mayor héroe, ahora enfrentaban una ola de derrotas. Odiseo observaba la escena a la distancia, la frustración acumulándose en su pecho. Sabía que la ira de Aquiles, que lo había llevado a retirarse de la batalla, estaba costando caro a sus compatriotas. «Necesitamos una estrategia», murmuró para sí mismo, pasando la mano por su mentón, pensativo. Se volvió hacia sus compañeros, que estaban tan desolados como él. «Necesitamos hacer algo», dijo Áyax, un gigante de fuerza inconmensurable, pero cuyos ojos estaban ahora nublados por la tristeza. «Héctor nos está derrotando. Si Aquiles no vuelve, no tendremos forma de resistir». «No podemos depender solo de la fuerza de Aquiles», respondió Odiseo, su mente bulliciosa con ideas. «Necesitamos un enfoque diferente.
Debemos confundir al enemigo, engañarlo, crear una división entre sus filas. Héctor es valiente, pero incluso él no puede luchar contra la astucia. ¿Y qué sugieres?, preguntó Diomedes, su mirada fija en Odiseo, esperando una idea que pudiera cambiar el destino de la batalla. Debemos enviar espías para crear caos entre los troyanos. Si podemos hacer que duden de su propia fuerza, tal vez podamos revertir la marea de la guerra. La bravura de Heitor no puede resistir la división que provoquemos entre ellos. Los ojos de Ajax brillaron al escuchar la propuesta. Un plan audaz. Pero, ¿quién se arriesgaría a entrar en las filas enemigas? Heitor los tiene bajo control. Un solo error y estaremos perdidos. Yo iré, interrumpió Odiseo, su determinación inquebrantable. Soy conocido entre los troyanos, y si me disfrazo adecuadamente, podré infiltrarme. No sospecharán de mí. Los guerreros intercambiaron miradas, dudando. Odiseo percibió la preocupación en sus rostros y se esforzó por convencerlos. Si fallo, la culpa será mía. Pero si tengo éxito, podremos cambiar el rumbo de esta guerra. Necesitamos esperanza, y soy nuestra única opción ahora. Tras una breve discusión, los compañeros accedieron. El plan estaba decidido. Odiseo se vestiría con armaduras troyanas y, con un poco de suerte, lograría sembrar la discordia en las filas enemigas. Mientras tanto, en un punto más alejado del campo de batalla, Aquiles se encontraba en su tienda, aislado del mundo. Las palabras de Patroclo resonaban en su mente, recordándole la importancia de su presencia en la batalla. Pero la ira ardiente dentro de él lo mantenía preso, como una prisión invisible. Miró la espada que descansaba a su lado, su fiel compañera, y un conflicto interno comenzó a surgir. ¿Por qué sigo aquí? ¿Por qué dejé que mi orgullo me dominara?, murmuró Aquiles, con la voz embargada. El precio de mi ira es el dolor de mis compañeros. Están muriendo allá afuera, y yo no puedo soportar esto. Se levantó abruptamente, la determinación empezando a arder en su corazón. No puedo dejar que la muerte de Patroclo haya sido en vano. Si no es para luchar por aquellos que amo, entonces, ¿para qué estoy aquí? Aquiles salió de la tienda, su armadura reluciendo bajo la luz del sol, decidido a regresar al campo de batalla. Mientras tanto, en el campamento troyano, la confianza de Heitor estaba en su apogeo. Observaba a los guerreros, sus voces resonando en celebración. «Estamos ganando», gritó uno de los soldados. «Estos griegos son débiles sin su héroe. Terminemos con ellos de una vez por todas». La animación era palpable, pero Heitor sabía que la guerra era volátil. «No subestimen a los enemigos», advirtió. «Aún quedan guerreros valerosos entre ellos, y Aquiles puede regresar en cualquier momento. Necesitamos mantener la vigilancia». La multitud aplaudió, pero él notó algunas expresiones de duda. El miedo no había sido completamente erradicado, y eso podría ser su oportunidad. Mientras Odiseo se preparaba para poner su plan en marcha, Aquiles se acercaba a la línea de frente, la furia pulsando en sus venas. Vio una oportunidad de recuperar su honor, y más importante, proteger a sus amigos. El campo de batalla estaba en llamas, y no podía permanecer al margen. «Por favor, que los dioses me den fuerza», murmuró, mientras se unía a sus compañeros, listo para enfrentar lo que fuera que viniera en su camino. Odiseo, ahora infiltrado entre los troyanos, observaba la escena a su alrededor. Tenía que actuar con cautela, pero la urgencia de la situación lo impulsaba. Comenzó a sembrar dudas entre los troyanos, insinuando que su victoria era ilusoria y que los griegos estaban preparando un contraataque devastador. ¿Creen que esos guerreros están derrotados? Solo están esperando el momento adecuado para atacar. Aquiles está de camino, y cuando regrese, no habrá compasión», exclamó, su voz baja pero llena de convicción. Las palabras de Odiseo resonaron entre los troyanos como un virus, infectando sus mentes con incertidumbre. Heitor, al escuchar murmullos de desconfianza entre sus hombres, se acercó a la multitud. ¿De qué se trata esto? ¿Por qué dudan? Estamos ganando, y el miedo no tiene lugar aquí. Su voz era firme, pero no podía ignorar la inquietud que crecía a su alrededor. Un soldado, con los ojos desorbitados, respondió: «¿Pero qué haremos si Aquiles vuelve? Es el más fuerte entre ellos. ¿Qué haremos si viene?». Heitor miró a los ojos de sus hombres, dándose cuenta de que la duda se estaba propagando como un incendio. «No podemos dejar que el miedo nos domine. Debemos luchar y demostrarles que somos más fuertes juntos. Nuestra victoria depende de nuestra unidad».
Mientras las palabras de Hitor resonaban, Odiseo sonrió para sí mismo, sabiendo que el plan estaba funcionando. La división se estaba formando, y la batalla que se desarrollaría en breve podría cambiar el destino de la guerra. Aquiles, por su parte, avanzaba con determinación. El eco de las espadas y los gritos de dolor y valentía lo guiaban. No lucharía solo por sí mismo o por su honor, sino por todos aquellos que habían caído. Sentía la presión de la responsabilidad sobre sus hombros, pero eso solo alimentaba su furia. Hoy, no lucharé solo como un guerrero, sino como un amigo, un hermano, gritó Aquiles, su voz resonando sobre el campo de batalla. Entró en la lucha, y los griegos, al verlo, sintieron la llama de la esperanza reavivarse en sus corazones. Era el momento que tanto esperaban. La batalla estaba a punto de intensificarse, y cada lado se preparaba para lo que vendría, sin saber que la verdadera prueba de fe y coraje aún estaba por llegar. Los vientos de la guerra soplaban pesados sobre el campamento griego, llevando consigo el olor de cansancio y desesperación. Después de años de batallas interminables, los guerreros estaban extenuados, sus esperanzas casi tan desgastadas como sus armaduras. Los ecos de espadas chocando, gritos de dolor y el clangor de escudos se habían convertido en una sinfonía macabra, una banda sonora de desolación que permeaba el campo de batalla. Cada día que pasaba, la posibilidad de victoria parecía más distante, como un sueño que se esfumaba en las brumas del amanecer. Odiseo, el astuto estratega de Ítaca, caminaba entre los soldados, observando los rostros marcados por el desgaste y la frustración. Sabía que necesitaba un nuevo enfoque, algo que pudiera revertir la marea de la guerra, algo que pudiera reavivar la llama de la esperanza en los corazones de sus compañeros. La idea del caballo de Troya comenzaba a tomar forma en su mente, una estrategia que podría aprovechar la arrogancia de los troyanos y su confianza en una victoria que, a su juicio, era una ilusión. Reuniendo a un pequeño grupo de guerreros leales, Odiseo se retiró a una clareira más alejada, lejos de las miradas cansadas y desesperanzadas de los soldados. El manto de la noche comenzaba a caer, y la luna llena iluminaba el cielo, proporcionando una visión magnífica, pero también una sensación de melancolía. Se volvió hacia sus compañeros, todos con una mirada atenta y ansiosa. Lo que voy a contarles ahora puede ser nuestra última oportunidad, comenzó Odiseo, su voz firme, pero cargada de urgencia. Hemos sido derrotados en batallas, pero no podemos permitir que la derrota nos consuma por completo. Debemos ser astutos, como la serpiente que se esconde en la hierba alta. ¿Y cuál es tu plan, Odiseo? ¿Qué piensas hacer? Ya hemos intentado de todo, cuestionó Diomedes, uno de los guerreros más valerosos, su expresión mezclando escepticismo con esperanza. Necesitamos engañar a los troyanos. Y para eso, construiremos un caballo de madera, un caballo gigante, explicó Odiseo, gesticulando con las manos, como si dibujara el plan en el aire. Colocaremos a nuestros mejores guerreros dentro de él y dejaremos que los troyanos crean que nos estamos rindiendo. Ellos llevarán el caballo dentro de las murallas de la ciudad, y cuando caiga la noche, saldremos y atacaremos. Los ojos de los hombres brillaron con la idea. La posibilidad de una victoria, aunque fuese a través de un estratagema, era lo que necesitaban. Sin embargo, un murmullo de duda aún flotaba en el aire. ¿Y si no aceptan el caballo? ¿Y si deciden quemar o destruir la ofrenda? Cuestionó Áyax, el gran luchador, con una mirada preocupada. No podemos arriesgarnos a ser derrotados nuevamente. Los troyanos son arrogantes, respondió Odiseo, su confianza creciendo a medida que hablaba. Creen que la guerra está ganada. Creen que somos débiles. Eso nos da una ventaja. Usaremos su propia arrogancia en su contra. No podrán resistir la tentación de llevar el regalo dentro de la ciudad. Con el plan trazado, comenzó la construcción del caballo. Los guerreros trabajaron incansablemente, sus manos callosas y ensangrentadas moldeando la madera. El clima se volvía cada vez más tenso, pero la determinación crecía entre los hombres. Odiseo supervisaba la construcción, dando instrucciones y manteniendo el ánimo elevado. Sabía que la esperanza estaba en las pequeñas cosas, y la idea del caballo se convertía en un símbolo de resistencia. Mientras tanto, en Troya, la atmósfera era de celebración. Los troyanos, seguros de su victoria, se preparaban para un banquete en homenaje a los dioses. La ciudad estaba llena de risas y danzas, y las calles eran iluminadas por antorchas que proyectaban sombras danzantes en las paredes de piedra. Héctor, el príncipe troyano y defensor de la ciudad, lideraba los preparativos, orgulloso de la resistencia que habían demostrado.
Hoy celebramos nuestra victoria sobre los griegos, están extenuados y derrotados, proclamó Héctor, levantando un cáliz de vino. Que los dioses nos bendigan por nuestra bravura y fuerza. Los troyanos aplaudieron y brindaron. Su confianza era palpable, casi tan palpable como la tensión que se acumulaba en el corazón de los guerreros griegos escondidos en el bosque. Odiseo y sus hombres terminaron de construir el caballo, ocultándose en el interior de la inmensa estructura, en una densa oscuridad que los envolvía. Ahora debemos ser pacientes, murmuró Odiseo a sus hombres. La noche es nuestra amiga, y la confianza de los troyanos será nuestra aliada. Cuando la ciudad esté dormida, atacaremos. Las horas se arrastraban, y el eco de las celebraciones troyanas llegaba a los oídos de los guerreros escondidos. La música, las risas y los gritos de alegría eran un recordatorio de lo que estaba en juego. La vida y la muerte, la victoria y la derrota, todo dependía de ese momento. Odiseo miró a sus compañeros, viendo la determinación reflejada en sus rostros. Eran guerreros, hombres que habían enfrentado la muerte innumerables veces, y ahora estaban a punto de entrar en la historia de una manera que nadie podría prever. A medida que la oscuridad se profundizaba, los sonidos de la fiesta comenzaron a calmarse. Los troyanos, embriagados por el vino y la seguridad, empezaban a dispersarse, y las luces de las antorchas se volvían menos vibrantes. Odiseo sabía que la hora se acercaba, y el momento de actuar estaba casi al alcance. «Escúchenme», susurró Odiseo, su voz cargada de urgencia. «Cuando el reloj marque la medianoche, saldremos. Necesitamos silencio, necesitamos sigilo. El éxito de esta misión depende de cuán silenciosos podamos ser». Los hombres asintieron, la adrenalina comenzando a correr por sus venas. La tensión era palpable, pero la esperanza de un nuevo amanecer ardía en sus corazones. Odiseo cerró los ojos por un momento, permitiéndose vislumbrar lo que vendría a continuación. Era un momento de incertidumbre, pero también de posibilidad. La guerra estaba lejos de terminar, pero tal vez, solo tal vez, su estrategia pudiera cambiar el curso de la historia. Mientras los troyanos festejaban, ajenos a lo que se aproximaba, Odiseo y sus guerreros se preparaban para la lucha de sus vidas. La expectativa crecía, y el caballo de Troya se convertía no solo en un símbolo de engaño, sino en una promesa de redención y libertad. La noche era larga, pero la victoria estaba a la vuelta de la esquina, esperando ser conquistada. Las sombras de la noche envolvían la ciudad de Troya, mientras los guerreros griegos, escondidos dentro del imponente caballo de Troya, aguardaban ansiosos la señal. Se oía el sonido festivo de los troyanos que, ajenos al peligro, celebraban lo que creían ser una victoria sobre los invasores. Odiseo, con el corazón acelerado y la mente aguda, observaba atentamente a los hombres a su alrededor, sintiendo la tensión palpitar en el aire. Sabía que la próxima hora decidiría el destino de la guerra y de todos los presentes en esa ciudad. Finalmente, el silencio fue roto por una voz firme. Era Odiseo, quien, con un gesto de determinación, ordenó: «Es hora, liberemos a Troya de su orgullo y de su ilusión, por Hades y por la victoria». Con un rugido unísono, los guerreros levantaron sus espadas y, en un movimiento coordinado, emergieron del caballo, lanzando gritos de guerra que resonaron por las calles de la ciudad. Los troyanos, sorprendidos, apenas tuvieron tiempo de reaccionar. La oscuridad se iluminó con el brillo de las lámparas y el clangor de la batalla. Los guerreros griegos, como sombras vengativas, invadieron las calles, derribando a los defensores que intentaban organizarse. El caos dominó Troya, y las voces de alegría rápidamente se transformaron en gritos de terror. «Por Zeus, ¿qué está pasando?», gritó un soldado troyano, mientras intentaba correr hacia su casa, buscando refugio. Pero ya no había más seguridad en esa ciudad que había sido su hogar. «No se dejen abatir, luchen, luchen por nuestra ciudad», clamaba Héctor, el defensor más valioso de Troya, pero su voz se perdía en el tumulto. Luchaba contra enemigos que surgían por todos lados, su espada cortando el aire en busca de un propósito en medio del desespero. Mientras tanto, Aquiles, con su brillo casi sobrenatural, cortaba camino entre los troyanos, su presencia como un huracán devastador. Buscaba a Héctor, sabiendo que ese duelo era inevitable. El destino los empujaba a confrontarse, y el deseo de venganza ardía en su pecho. «Él no puede escapar de mí», gritó Aquiles, su voz resonando como un trueno. «Héctor, ¿dónde estás? Ven a enfrentar tu destino». La furia del guerrero era palpable, y con cada movimiento, derribaba a más de sus oponentes.
En aquella misma noche, mientras la ciudad ardía en llamas y los ecos de la batalla resonaban por todos lados, las miradas se cruzaron. Heitor, al ver a Aquiles avanzar hacia él, sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Sabía que no podía esquivar el enfrentamiento, pues era su deber como príncipe y defensor de Troya. «Aquiles», gritó Heitor, su voz firme a pesar del miedo que palpitaba en su corazón. «Que la diosa de la guerra sea testigo de este duelo, que nuestros destinos se entrelacen en la batalla que decidirá el futuro de nuestras casas». Los dos guerreros se miraron, el silencio momentáneo entre ellos solo era roto por los gritos y clamores de fondo. Aquiles, con una mirada feroz y decidida, respondió: «Hoy, Heitor, encontrarás la muerte que tanto temes. Hoy, Troya pagará el precio de su arrogancia». Así, el duelo comenzó. Las espadas chocaron, y el sonido metálico reverberó por las calles en ruinas. Heitor luchaba con valentía, su espíritu indomable reflejado en cada golpe, pero Aquiles era una fuerza de la naturaleza, y su ataque era implacable. «Todavía hay tiempo para que te rindas, Heitor», provocó Aquiles, su voz cargada de desdén. «Entrégate y ahorra a los habitantes de Troya más sufrimiento». «Nunca», respondió Heitor, con la respiración entrecortada, mientras esquivaba un golpe mortal. «Lucharé hasta el final, no solo por mí, sino por todos los que aman esta ciudad. Puedes ser el mejor guerrero, pero no tienes el derecho de decidir el destino de nuestro pueblo». El combate continuó, y cada golpe resonaba como un eco de sus vidas pasadas. La batalla estaba lejos de ser solo una lucha física, era un enfrentamiento de ideales, de dolor y de amor. Heitor luchaba por su familia, por su ciudad, mientras Aquiles buscaba venganza por su amigo Patroclo, cuyo destino había sido sellado por la espada de Heitor. Las heridas comenzaron a acumularse, y la lucha se convirtió en una danza de vida y muerte. La furia de Aquiles se intensificó, mientras la resistencia de Heitor empezaba a ceder. «Eres un gran guerrero, Heitor, pero tu valentía no puede competir con el dolor que llevo dentro», gritó Aquiles, asestando un golpe que hizo caer a Heitor de rodillas. Con un último esfuerzo, Heitor miró a Aquiles, y en su voz había un toque de desesperación. «Si me matas, no encontrarás paz. ¿Qué harás con tu victoria? La destrucción de Troya no devolverá a tu amigo». Aquiles dudó por un breve instante, un destello de incertidumbre cruzó su mirada. Pero el recuerdo de la muerte de Patroclo lo consumió nuevamente, y sin más palabras, asestó el golpe final. La espada se hundió en el pecho de Heitor, y el príncipe de Troya cayó, la vida desvaneciéndose de su cuerpo. El silencio se instaló, y el eco de la lucha se disipó. Aquellos que aún estaban de pie se volvieron, atónitos, hacia la escena del duelo. Troya, la ciudad que había resistido tanto tiempo, comenzaba a ver la sombra de la derrota sobre sí. Aquiles, de pie sobre el cuerpo de Heitor, miraba a su alrededor, sintiendo una mezcla de triunfo y desolación. «Troya está arruinada», gritó, su voz resonando como un lamento. «Y la victoria no me trae alegría, solo dolor». La ciudad, ahora en ruinas, estaba marcada por la devastación. Las llamas consumían las casas, y el lamento de los troyanos resonaba en el aire. Muchos habían muerto, y otros, capturados y esclavizados. Lo que antes era un símbolo de grandeza y belleza se había convertido en un campo de tristeza y destrucción. Aquiles, a pesar de su victoria, sentía una sombra de duda sobre su alma. ¿Qué había conquistado? La victoria sobre un gran guerrero, quizás, pero a un costo terrible. Y en medio del clamor de la batalla, una pregunta resonaba en su mente: ¿valía la pena la gloria de la guerra ante la pérdida y la ruina? Lágrimas y lamentos de desesperación inundaron Troya, mientras el ejército griego, ahora triunfante, se preparaba para lo que vendría. El mundo había cambiado, y la verdadera batalla o la batalla por la redención y la reconstrucción aún estaba por venir. Las llamas consumían las ruinas de Troya, mientras el último eco de las batallas se desvanecía en el horizonte. El olor a humo y destrucción flotaba en el aire, mezclándose con la exaltación de la victoria que brotaba en los corazones de los guerreros griegos. Agamenón, con un semblante triunfante, levantó su copa y exclamó: «Hoy, nosotros, los hijos de Hércules, demostramos que la fuerza de los dioses está con nosotros. Troya ha caído, y con ella, los sueños de sus habitantes se han esfumado como la bruma de la mañana». Los aplausos y gritos de júbilo resonaron entre los soldados. Sin embargo, Odiseo observaba en silencio, su espíritu inquieto. Había visto la destrucción de ciudades antes, pero nada lo había preparado para la furia que ahora invadía su alma. Era como si una sombra se cerniera sobre la celebración,
una sensación de que la victoria era, de alguna manera, vacía. Mientras los guerreros se entregaban a la euforia, Odiseo se apartó del grupo y caminó hacia la playa. La brisa del mar acariciaba su rostro, y el sonido de las olas rompiendo en las rocas parecía susurrar secretos antiguos. Con un gesto decidido, se agachó para examinar la arena, buscando algo que lo inquietaba. Y allí, parcialmente enterrada, encontró una pequeña tabla de madera, cubierta de símbolos que reconocía como una antigua escritura. Con una expresión de determinación, Odiseo comenzó a descifrar el mensaje. Su corazón se aceleraba a medida que las palabras se desplegaban en su mente, revelando verdades que parecían haber sido olvidadas por el tiempo. La discordia no nació del deseo de belleza, sino de la ambición y el orgullo que habitan en el corazón de los mortales. La manzana dorada, símbolo de vanidad, es una maldición que ecoa a través de las generaciones. La verdadera batalla no es entre hombres, sino contra las debilidades que nos dividen. Odiseo se levantó, el mensaje reverberando en su mente. Necesitaba compartir esta revelación con los otros líderes, necesitaba que comprendieran lo que realmente había sucedido. Con pasos rápidos, regresó al campamento, donde Agamenón y los demás estaban reunidos alrededor de una hoguera, celebrando la victoria. Agamenón, llamó Odiseo, su voz cortando el aire festivo como una espada. Agamenón se volvió, su expresión de alegría transformándose en una leve frustración. ¿Qué pasa, Odiseo? Ahora no es el momento de interrupciones. Estamos celebrando. Esto no puede esperar. Odiseo insistió, su voz cargada de urgencia. La victoria que celebramos es una ilusión. Encontré un mensaje que revela la verdadera razón detrás de la discordia entre los dioses. Los otros líderes, intrigados, comenzaron a acercarse. Menelao, aún abrumado por el dolor por la pérdida de Helena, levantó una ceja. ¿Qué quieres decir? ¿Qué puede ser más importante que nuestra conquista? ¿La manzana, la discordia de Eris? Odiseo respiró hondo. No era solo un símbolo de belleza o de orgullo. Es una maldición que se ha propagado como un veneno entre nosotros. Eris quería enseñarnos una lección que ignoramos. Los murmullos de escepticismo comenzaron a circular entre los presentes, pero Odiseo no se dejó amedrentar. Ella no deseaba solo venganza. Ella quería mostrarnos la futilidad de la guerra, la fragilidad de nuestros lazos y la vanidad que nos consume. Cada uno de nosotros, en busca de gloria y poder, se convirtió en una marioneta en sus manos. Agamenón cruzó los brazos, desafiante. Hablas de lecciones y futilidades, pero estamos aquí, de pie sobre las cenizas de nuestros enemigos. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos ver más allá de la victoria, Agamenón, exclamó Odiseo, su voz resonando con fervor. ¿Qué ganamos al destruir Troya? ¿Qué quedará de nosotros si seguimos alimentándonos del odio y la ambición? La tensión en el aire era palpable. Los líderes, inicialmente renuentes, comenzaron a reflexionar sobre las palabras de Odiseo. La victoria que celebraban no era solo una conquista de armas, era una victoria sobre sus propios demonios. ¿Y si Odiseo tiene razón? Susurró Menelao, su voz llena de duda. ¿Qué será de nosotros ahora? ¿Qué podemos hacer para revertir lo que ha ocurrido? Odiseo sintió que había plantado una semilla de duda y se aferró a esa esperanza. Necesitamos reconstruir, no solo la ciudad, sino a nosotros mismos. Debemos buscar la verdadera belleza, la unión y la paz que trascienden las ambiciones de cada uno de nosotros. La guerra no es la respuesta, la redención lo es. Agamenón, aunque renuente, comenzó a ceder. Miró a su alrededor, a los rostros cansados de sus hombres, y vio la verdad en las palabras de Odiseo. Entonces, ¿qué sugieres? ¿Cómo podemos redimirnos? Primero, debemos dejar de mirar al pasado con pesar y remordimiento. En su lugar, debemos construir un futuro donde la avaricia no gobierne nuestros corazones. Debemos honrar a los que cayeron, pero también aprender de nuestros errores. El silencio se apoderó del grupo, mientras cada uno reflexionaba sobre la posibilidad de un nuevo camino. La idea de un futuro diferente parecía lejana, pero, por primera vez, Odiseo sintió que había una tenue luz en el horizonte. Y así, mientras las llamas de las celebraciones se apagaban y la noche caía sobre las ruinas de Troya, Odiseo se comprometió a guiar a sus compañeros en una nueva jornada. La verdadera batalla no era solo contra los enemigos externos, sino contra las debilidades que habitaban en sus propios corazones. Y, con esta nueva perspectiva, estaba decidido a buscar un mañana donde la belleza de la unión superara la maldición de la discordia. Y así,
La historia de Troya no solo nos habla de la guerra y la gloria, sino también de las decisiones que cambian el destino de naciones. ¿Qué hubiera pasado si París hubiera elegido a Hera o Atena? Imagina un mundo donde la sabiduría o el poder dominaran en lugar del amor. La caída de Troya nos enseña sobre la fragilidad de la victoria y la fuerza de la astucia. El ingenio del caballo de Troya se ha convertido en un símbolo de estrategia y engaño, y su legado perdura en nuestras historias y mitos. Pero, ¿realmente aprendemos de la historia? ¿O repetimos los mismos errores una y otra vez? Reflexionemos sobre los sacrificios de héroes como Aquiles, Heitor y Odiseo. Cada uno luchó no solo por su patria, sino también por su honor y sus seres queridos. En un mundo lleno de conflictos, ¿qué valores guían nuestras propias decisiones? Al final, la historia de Troya nos invita a cuestionar nuestras propias vidas. ¿Qué harías tú en un momento de crisis? ¿Elegirías el amor, el poder o la sabiduría? Deja tus pensamientos en los comentarios y no olvides suscribirte para seguir explorando juntos el fascinante mundo de la historia griega. Nos vemos en el próximo video.